Bueno, buenas noches a todos. Es un enorme placer. Voy a hablar más despacio que otras veces, aquellos que están acostumbrados, porque Camila Castro, asistente del Departamento de Negocios, Internacionales e Integración, donde trabajo, va a ir traduciéndole a nuestra invitada brevemente lo que voy a exponer ahora. Este es el inicio, esta charla que hoy celebramos junto a la doctora Gita Jurani, es entonces el puntapié inicial de un ciclo de charlas, 4 en total, que hemos denominado Reflexiones, o es un intercambio para poder juntos reflexionar, repensar el futuro de una de las regiones más conflictivas del mundo en este momento, como es la de Oriente Medio, pero que atesora también riquezas, bellezas turísticas, que yo creo que ameritan también ser reconocidas, y que es importante para mí entonces, como directora del Departamento de Negocios Internacionales, pero también responsable de la Cátedra de Islam y Mundo Árabe, poder entonces tener esta suerte de encuentro, no solo con alumnos que ya me tienen a mano en la semana, sino también con público que sé que nos sigue a través de los medios de comunicación donde yo participo, y también personas que están interesadas quizás por motivos de negocios empresariales, por algún viaje quizás turístico que vayan a realizar. Y entonces yo lo sentía un deber, una obligación personal, porque estamos en una casa de estudios, en una usina de ideas, en una universidad que es muy abierta, muy plural. Saben muchos de ustedes, Camila anda diciéndole más o menos resumido, ¿sí? Entiendo, porque así no se pierde tanto. La idea entonces era que fuera espontáneo, no queríamos contratar tampoco cabinas, ni que ustedes tuvieran que estar escuchando esta noche con aparatitos que funcionan, que se corta el mensaje. La idea de esto es poder, como dije antes, desde la universidad, que se precia de ser una universidad plural, abierta. Tenemos cátedras de estudio de ciencias de la religión, algo que no es usual en todas las universidades. Aquí existe una cátedra de judaísmo, la primera que apareció. Después surgió la de Islam y Mundo Árabe, que dirijo yo desde mi llegada al país. Y también hay una cátedra de cristianismo. Pero también hemos impartido cursos de otras filosofías de vida, como es budismo, por ejemplo, ¿sí? Y me parecía que era importante en estos momentos en que el mundo posa su mirada en varios países de Oriente Medio, lanzar este ciclo. Agradezco mucho al profesor Alberto González, que es una suerte de confidente, pero también asesor en materia académica para mí en la Universidad, en la Facultad de Ciencias de Empresas, que es la que me brinda el apoyo para celebrar este ciclo de reflexiones, que tenga siempre, porque no es de una sola vez, la sensibilidad, Alberto, para comprender que esta temática es importante. Igual que le explicamos a los chicos más jóvenes que existe eso que llaman intereses comunes, que nos tienen que obligar a todos a una reflexión. El mundo cibernético, ¿quién debe controlarlo? Los fondos marinos, oceánicos, ¿quién debe entonces dirimir qué futuro, qué responsabilidad cabe sobre el control de ese fondo marino? También existe otro interés común, que es preocuparnos por lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy en Irak, donde hay una suerte de persecución, de hostigamiento a minorías, no solo la cristiana, minorías étnicas, kurdos, pero también yazidíes, también antaño los drusos, ahora cristianos del rito católico caldeo. Pero también no solo preocuparnos, sino ocuparnos, pensar como universidad que somos, y ustedes público atento que son, tener una vigilancia académica multidisciplinar, que es lo que yo quisiera que fuese esta suerte de encuentros que vamos a tener, para que todos podamos pensar qué papel le cabe a Uruguay en esta suerte de encrucijada que vive hoy Oriente Medio. Aquellos que quieren hacer negocios, yo siempre explico que para negociar algo uno tiene que saber con quién está hablando. ¿Qué vas a negociar si no conoces casi nada del otro? Si nos llenamos y nos nutrimos con estereotipos que alimentan fantasías, muchas veces infundadas. Y es por eso entonces que yo agradezco a la universidad que siempre esté muy abierta a mis sugerencias, pero también a ustedes, al público que esta noche está aquí y que hemos dejado a muchos en el camino porque han llamado, ¿verdad, Camila? Y hemos tenido que rechazar a algunos por miedo a no tener
Karina lo sabe porque lo ha sufrido también, el tener que ver en qué lugar podíamos ubicar a todos. Pero entonces, también agradecerles a ustedes que estén aquí esta noche, que se hayan sentido invitados a participar y sobre todo a escuchar a una profesora, una doctora, Gita Jurani, que viene desde muy lejos, desde el Líbano, un país que para muchos de ustedes es conocido, quizás por parientes, quizás por ancestros o simplemente porque sabemos que la comunidad, Luis, corrígeme, la cantidad la tengo, pero seguro que tú me vas a decir que sois más. Ahora explicaré quién es Luis de la Fuente. Hay una comunidad que es algo así como 15.000 uruguayos de origen. 60.000, yo sabía cuando iba. Tú siempre lo tiras abajo. Hay números que van a, el señor tiene que dar números que hay cerca de 100. 60.000, bueno, vamos a ver si son tantos, pero ellos siempre dicen 60.000 y el año que viene van a ser 100.000. Pero bueno, hay muchos uruguayos tercera generación ya, de libaneses y de sirios también aquí en Uruguay. Y entonces me parece muy interesante que aprovechemos el pasaje de la doctora Gita Jurani por aquí, por Uruguay, por la región, para escuchar de primera mano su opinión, qué es lo que ella hace allí en su país natal, en el Líbano, cómo se ve repercutido por estas crisis. No hay solo una, sino que hay varias. Pero Oriente Medio y el Líbano es buen ejemplo de ello, es mucho más que solo espiral de violencia y conflictos. Hay bellezas turísticas, hay una historia compartida, es un puente al diálogo, pero también es una suerte de mistura de culturas, de etnias, de lenguas, de expresiones de fe. Y es por eso entonces que me parecía pertinente invitarla y que sea ella la expositora hoy, no yo que ya hablo mucho por muchos lugares, que sea ella la que pueda entonces contarles a ustedes en este espacio de reflexión cuál es el mensaje que trae para el Uruguay, para América Latina, puesto que el viaje no es meramente o específicamente placer, sino que también trae un mensaje para América Latina. Yo creo que vivimos además un momento donde los hitos, los acontecimientos impactantes se suceden, aviones que se caen sin explicación alguna. No uno ni dos, sino ya tres, lo que yo llevo contando desde hace mes y medio, pero además también esa globalización arrolladora que supone por un lado la homogenización de las sociedades, pero que tenemos una resiliencia y el ser humano se resiste al cambio y existe una heterogeneidad que nos obliga también a hablar de las tensiones entre la modernidad, la tradición, entre esa globalización que nos impone patrones de consumo, pero aquello que queremos guardar como específico de nuestra cultura. Y entonces yo creo que es importante escuchar hoy a la doctora Gita Jurani. Ahora voy a leer y extractar brevemente su currículum, porque creo que solo acercándonos al otro desde la mirada objetiva, desde el respeto, la apertura mental que se necesita para comprender al otro, y aprendiendo sobre ese otro diferente, es que podemos evitar esos prejuicios que, como dije antes, están plagados de fantasías muchas veces o alimentan entonces otro tipo de estereotipo, de intransigencia, intolerancia que debemos evitar. Ese es el espíritu con el que abrimos este ciclo de reflexiones. Creo que habrán encontrado, corrígeme si no, Karina, Camila, un papelito todos, este es el aviso parroquial, todos tendrán ahí un papelito. Es importante que al finalizar hagan una evaluación a su criterio de la charla, pero que también nos dejen sus emails, porque algunos de ustedes los conozco, los veo semana a semana, pero otros no. Y entonces de esa manera podremos informarles de futuras charlas. Ya es importante que sepan que la siguiente será el 10 de septiembre, luego el 16 y el 30 de septiembre. Así también dejamos un espacio para que podamos ponderar, reflexionar sobre lo que vamos a hablar aquí hoy. Eso no va a ser aquí en la Escuela de Negocios, que la estamos estrenando ahora, es muy nuevito, sino que va a ser en el edificio central, en la Sala Bauzá. Con que se acuerden que es en el edificio central a las 7 de la tarde siempre, esa hora no cambia. Y creo que hay gente, Braulio, que quiere entrar. Sí, adelante, adelante. Entonces, Silvia, por aquí al principio tenéis algunas sillas. Es importante entonces que se acuerden, ahí no vamos a estar recibiendo inscripciones por email porque sepan comprender que genera un volumen de trabajo adicional y no tenemos manos para abarcar todo hoy. Lamentablemente no tengo ese tiempo, quisiera tenerlo, pero si ustedes ya recuerdan la fecha, con que vengan ese día es suficiente porque el auditorio admite hasta 80 personas, con lo cual yo creo que vamos a estar muy bien y muy holgados.
Ahora sí, voy a leerles un extracto de lo que es el currículum, el resumen profesional de la doctora Gita Jurani. Ella es directora del Centro de Investigación sobre Migraciones libanés, llamado LERC por sus siglas en inglés, y es la coordinadora de la campaña Líbano, Tierra de Diálogo y de Civilización y Culturas. Es una iniciativa de la Universidad de Notre Dame. Posee un doctorado en Humanidades por la Universidad de Tokio, en Japón, y además ahora en el presente es una experta para el programa FAHAMU de la Universidad de Oxford en Inglaterra. También es experta en ciudadanía y en democracia de la Unión Europea, en el Observatorio de la Unión Europea con sede en Italia. Es además un miembro activo de un consorcio que intenta estudiar e investigar las migraciones internacionales, por sus siglas en inglés CARIM, en Italia. Es una experta académica de la Academia Maronita, de la Fundación Maronita en Líbano. Posee además experiencia, ha participado como investigadora en la Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos de la Universidad de Siracusa en Nueva York. Pero además la doctora Jurani fue una consultante, un consultor para desarrollo internacional del Banco Mundial en Washington, en Estados Unidos, y durante su estadía en Estados Unidos también inició un curso pionero en el rol de la mujer en las guerras, la paz y la resolución de conflictos. Ya la estoy convocando para que colabore conmigo en una investigación que estamos iniciando en el Departamento sobre resolución de conflictos, misiones de paz, el rol de Uruguay en esa tarea, y ha impartido clases y conferencias en distintas universidades e instituciones, tanto en el Líbano como en el extranjero. Ha realizado investigaciones en más de 25 países y ha escrito numerosos artículos y ensayos publicados en más de 20 países. Además, se ha dedicado a conceptualizar, diseñar metodología e implementarla acerca de temas que tienen que ver con los refugiados, las migraciones, la movilidad socioeconómica, la participación política, inseguridad humana, habría que ver qué concepto es este, políticas de integración, etcétera, etcétera. Es por eso que entonces creo que es muy pertinente recibir a Gita Jurani en un momento, además, Gita, lo sabes muy bien, en que Uruguay va a recibir refugiados sirios, ¿ah? Muy próximamente, y la que les habla también participa de esa iniciativa asesorando una suerte de referente cultural para el tema de los niños y las familias sirias que van a participar del plan de reasentamiento en Uruguay. Quisiera concluir esta introducción, que ha sido un poquito más larga porque estamos iniciando este ciclo, agradeciendo primero que nada a dos buenos amigos y profesionales, el embajador Jorge Llure, muchos lo conocen, es embajador de carrera. Él estuvo destinado en el Líbano, ¿cuántos años atrás? Hace dos, ¿no? 2 años. 2 años, hace 2 años que regresó, fue ahora hay otra embajadora, pero el penúltimo, entonces, o sea, el anterior embajador de Uruguay en Beirut, en el Líbano, y también al doctor Luis de la Fuente Abdala. Gracias a él también es que en esta oportunidad concretamos por fin, estaba previsto para el año pasado, pero por razones de agenda finalmente la doctora Gita Jurani no pudo acompañarnos, este año sí, 2014, y Luis de la Fuente es el enlace aquí en Uruguay, o también en la región, tú me conoces, Uruguay. En Uruguay, para este centro de investigación sobre migraciones libanesas, que es el LERC. Entonces, bueno, es un hombre sumamente activo, algunos ya lo conocen bien, también participa como colaborador de la cátedra que dirijo aquí en la Universidad Católica. Así que me siento entre amigos, entre colegas, y nada, que se lo tomen así, como un espacio de reflexión. Y al finalizar, Gita ha sido muy amable, ha dicho que pueden ustedes plantear preguntas, comentarios, y a través de traducción iremos viendo cómo lo llevamos. Yo le he pedido que hable también despacio, que haga frases cortas, y así yo les voy traduciendo el sentir de la conferencia, no palabra por palabra, porque si no estaríamos hasta mañana a las 7 de la mañana. Gita, como decimos aquí, el auditorio es tuyo. First of all, thank you very much. No, thank you. First, I am honored, delighted to be in Uruguay and also in this academic institution. Professor Alberto Casarotti
Alberto González y Eduardo Casarotti. Alberto. Alberto González, Eduardo Casarotti. Sí. Excuse me. Your Excellency Ambassador Jorge Hui, Father Eli Tarabay of the Maronite Church in Uruguay, Dr. Luis de la Fuente, Liaison Officer of LURC, colleagues, friends, thank you very much for being here tonight, for honoring me with your presence. Esto se entendió, ¿verdad? Que está encantada, es un gran honor para ella estar en esta casa de estudios. Agradeció al padre rector, que por razones también de agenda no está presente, pero sí al director de los departamentos de la Facultad de Ciencias, Empresariales, el profesor Alberto González, y bueno, después al embajador Yuri, también al padre de la iglesia maronita aquí en el Líbano, y también al doctor de la Fuente, y bueno, es un placer para ella estar aquí con ustedes esta noche. I also want to thank everyone who prepared for this evening, those that I see in front of me and those behind the scene. Que quiero agradecer también a aquellos que han contribuido a que esta noche estemos aquí organizando este evento, tanto los que están presentes como los que están entre bambalinas. Se refiere a mi compañera Karina y a Camila, que me acompaña. My mission to the United States, Mexico, Argentina, and Uruguay has a sole purpose, which is to present to the Lebanese people who live in these countries, descendants of the Lebanese, friends of us and friends of peace in the Middle East, a project, an initiative under the name of Lebanon, a land of dialogue among civilizations and cultures. The purpose of it is to convince the United Nations and the member states to actually designate Lebanon as such a land and to establish a center of dialogue in Lebanon to begin to dialogue the problems that are inter and intra countries, whether the problems are in Lebanon or inside Iraq or inside Jordan, or whether it is between countries. Bien, que el propósito de su visita tanto a Estados Unidos, Argentina, México como Uruguay es el único propósito, es presentar a la diáspora libanesa en estos países, pero a todos los amigos de paz, de la paz, del sentimiento de paz en la región, que el Líbano pueda ser la sede de este proyecto que sería Líbano, la tierra de diálogo entre civilizaciones y culturas. Ella entiende que sería muy positivo que se pueda establecer allí ese centro para esclarecer o trabajar los problemas que se puedan dar entre países, pero también dentro de las facciones que habitan en cada uno de estos países. The idea of the dialogue started basically in 2008 when the President of Lebanon, Michel Sleiman, addressed the General Secretary, the General Assembly in the United Nations and asked the United Nations to consider Lebanon as such a land and to consider it as a laboratory of dialogue. Muy bien, esta idea partió del presidente Michel Sleiman de Líbano en el 2008, cuando dio un discurso ante las Naciones Unidas y pidió a las Naciones Unidas justamente que consideraran al Líbano como una tierra de diálogo. Unfortunately, the diplomatic track and the challenges that the government had during his term has prevented Lebanon from actually working on this to become a reality. En ese momento, en ese periodo de la historia reciente del Líbano, había demasiados desafíos, demasiados escollos de los que ocuparse, y por eso no se pudo concretar en ese momento esta iniciativa de Líbano, tierra de diálogo. The 2008 call for the United Nations was built actually on a message that Saint John Paul II actually addressed the Catholics of the world to pray for Lebanon in 1989 and asked them to, in his letter to the Catholics of the world, to pray for Lebanon and for peace in Lebanon, said that Lebanon is more than a country. Lebanon is a message of freedom and conviviality.
Bien, también explica que en ese mensaje del presidente Suleimán a las Naciones Unidas en el 2008 él estaba elaborando de un mensaje anterior que ya había sido entregado por Juan Pablo II en 1999, cuando el Papa pidió entonces a los católicos del mundo rezar por la paz y los católicos en Líbano, y es entonces un mensaje de libertad y de convivencia. Since 2008, not much has happened. So some of lay people who believe in this project called upon Notre Dame University of Louazy in Lebanon to actually spearhead this project again via the civil society. Muy bien, como no ha habido mucho desarrollo de esta iniciativa del 2008 a la fecha, algunos laicos en su país, en el Líbano, que creen en las bondades de este proyecto, pidieron el apoyo y que sea la Universidad de Notre Dame la que entonces tome la iniciativa de relanzar este proyecto. A group of us, I'm one of the people who are member of the steering committee, Dr. Edward Alam, born in the United States to a Lebanese family, second generation, who is a professor of philosophy at our university, became the head of the initiative. I am the director of the campaign. We started learning more about the position of various religious groups in Lebanon in regard to dialogue. Bien, ella quiere explicar que además de ser un miembro de este comité o este directorio del proyecto, también está la presencia de un profesor nacido en Estados Unidos de origen libanés, segunda generación, el profesor Edward Alam, que es profesor de filosofía, y ella es la directora y él sería, digamos, el gerente del proyecto, la cabeza visible del proyecto, y a partir de ese momento han estado trabajando en contacto con otras comunidades religiosas del Líbano para conocer su opinión acerca del proyecto. We have actually gathered quite a bit of statements by various prominent religious groups, religious leaders in Lebanon. One of them is Ayatollah Muhammad Shamsuddin, who Bishop of the Shia, and Bishop George Khudr of the Orthodox, and various other leaders, including the Patriarch Sfer and the current Patriarch Rai of the Maronite Church, have actually made very serious statements, very genuine statements, that Lebanon is a country of dialogue, should regain its vocation as such. Bien, desde entonces han estado reuniendo declaraciones de prominentes líderes de comunidades religiosas dentro del Líbano. Por ejemplo, el ayatolá Shamsuddin, que es un ayatolá chií perteneciente a la rama, dijéramos, en el mundo minoritaria del Islam, el obispo de los Shia, podríamos traducirlo así, pero también otros líderes ortodoxos y también el patriarca Sfer de la Iglesia maronita. Todos coinciden en aseverar que el Líbano es un país de diálogo. In 2011, there was a very important meeting in Kirkuk of all the religious leaders who reassured the Lebanese and also redeclared that Lebanon is a land of freedom, diversity, plurality, conviviality and democracy. Bien, dice que en el 2011 hubo un importante encuentro entonces en la ciudad de Kirkuk, donde todos los líderes volvieron a declarar que el Líbano es una tierra de pluralidad, de diversidad, de libertad y de convivencia. Based on these declarations, we began several conferences, including international conferences, whereby many international scholars participated in them in order to begin mobilizing academia and intellectuals in that regard. You didn't contact me though. Here I am, in person. Okay, good. Nunca es tarde si la dicha es buena. Yes, La traducción. yes. No, dice que a partir de ese momento, Mieux vaut tard que jamais. con esta declaración en la mano, entonces se lanzaron a la campaña de establecer o de organizar conferencias internacionales, también con otros profesionales intelectuales y de la academia, para movilizar justamente a personas dentro de la academia. Yo le gastaba una broma de que a mí no me contactó nadie, ¿no? Pero eso ya lo entendí. And I answered, I am here in person. Se dice, aquí estoy en persona para hacerlo ahora. So the
following this, we saw that there is really quite a bit of interest and belief that Lebanon can play this role, can regain its vocation as a country of dialogue, conviviality, democracy, and freedom. And we decided that in order to achieve our goal, which is to mobilize the United Nations and the member states to designate Lebanon, we decided to have a petition addressed to His Excellency, the General Secretary Ban Ki-moon. Muy bien, entonces, como vieron a raíz de estos encuentros internacionales que realmente se puede concretar este proyecto de que el Líbano vuelva a recuperar ese espacio de diálogo, de cruce de culturas, de libertades, de convivencia, es que entonces decidieron extender una petición, o sea, presentar una petición formalmente al Secretario General de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon. So this particular initiative is actually been run as a civil, through the civil society. So the university is spearheading this as a civil society. We're mobilizing people, mobilizing institutions, organizations, businesses, political parties, etc. in order to support the initiative inside and outside Lebanon, okay. Todo el mundo. Entonces, lo que está diciendo ahora, que lo que también quiere que se entienda es que esta iniciativa, si bien el que conduce la misma o la dirige es la Universidad de Notre Dame, lo hace en nombre de la sociedad civil y para ello están movilizando tanto a partidos políticos, instituciones varias, o sea, a la sociedad, tanto dentro del Líbano como fuera y, como dijo al final, en todo el mundo. I am happy to report to you that the first meeting that happened with any ambassador in Lebanon happened with the Latin American ambassadors. Okay. And I am also very happy and proud to say that Her Excellency Dr. Marta Pizzanelli of Uruguay in Lebanon was the first to support this project and to help me gather the Latin American ambassadors in cooperation with the ambassador of Mexico. And we had a meeting in Lebanon at our university, and we introduced the project, and they all supported it, and they started actually sending the petition to their constituency as well. Dice que está muy contenta y muy orgullosa de poder decirles a ustedes que los que primero recibieron con mucho fervor y afán e interés esta iniciativa fueron los embajadores latinoamericanos, y a la cabeza de ellos en México y la embajadora Marta Pizzanelli, que es la actual embajadora de Uruguay en el Líbano, y que ellos se reunieron con este comité, con este directorio del proyecto de la Universidad de Notre Dame, y ellos mismos se ocuparon luego de enviar la información pertinente a sus cancillerías, es decir, aquí al Ministerio de Relaciones Exteriores, y el resto de los embajadores latinoamericanos hicieron lo propio en sus países. For those of you who do not know a lot about Lebanon, let me just say a few words about Lebanon. Lebanon is 10,000 square kilometers. For those of you who don't know, it's very tiny, very small. Para aquellos que no conocen mucho sobre el Líbano, déjenme darles algunas cifras, algunos datos básicos. Tenemos un país de 10.000 kilómetros cuadrados, que es un país chiquito, dice, muy pequeño. Florida, para que tengan una idea, el departamento de Florida es el departamento en Uruguay que más se asimila al tamaño del Líbano. However, Lebanon has, on papers, 3,800,000 inhabitants. Pero allí, por lo menos en el papel, figura que son 3.800.000 habitantes, o sea, algo más que medio millón más que la población de Uruguay en el departamento de Florida. 600,000 of them are Palestinian refugees. 600.000 son refugiados palestinos. In addition to the population is actually very diverse. We have 18 ethnic and religious groups. Y la población es muy diversa, tenemos 18 grupos étnicos en Líbano. Okay. Of course, we have several Christian groups from Maronites to Orthodox to Melkites to Armenians to Chaldeans, Assyrians, or Protestant, the whole spectrum of Christians. And then we have also a whole spectrum of Muslims, Shia the 12th, Shia the 6th, Alawites, Sunni, Druzes, ethnic groups, Kurds, Armenians, Baha'is, Copts, etc. So for a country that is that tiny, it is really diverse and has been diverse for centuries.
Dice que es un país que, a pesar de su relativamente pequeño tamaño, ha sido siempre muy diverso a lo largo de la historia y de los siglos, pero que además allí se dan cita todas las iglesias. Pueden encontrar desde caldeos a sirios, pero también católicos del rito maronita, melquita, armenios también. Pero además encontramos otra composición étnica, los kurdos, los drusos. Para aquellos que no entiendan qué es esto, pueden venir los miércoles a clase conmigo, que se lo explico clarito. ¿Verdad, Virginia? Y también están las ramas dentro de lo que es el Islam suní y el Islam chií. Por ejemplo, la rama más importante, imperante, esto lo agrego yo, no lo dijo ella, pero es la rama de los duodecimanos, de los 12 imanes. Luego está la de los 7 imanes, en fin. Igual que en el catolicismo y dentro del cristianismo existen denominaciones varias, en el Islam también tenemos diversidad. Y también tenemos judíos, tenemos también la fe Bahá'í que mencionó antes en el Líbano. All of these communities live in Lebanon and practice their faith in freedom. Y todas estas comunidades viven dentro del Líbano y practican su fe libremente. In addition to these wonderful groups, through immigration and need for labor, now we have communities from Africa and from Asia. We have Sikhs and Hindus and several others who also practice their religion in Lebanon very openly, and they have built temples for that purpose. Bien, y también a través de lo que ha sido más recientemente la inmigración, reciben migrantes de África, de Asia, y por eso es que también tienen población hoy que practica la filosofía y las creencias de los Sikh, de la India, pero también hindúes, ¿verdad? Y todos han podido construir sus templos sin problema de practicar libremente su fe. Lebanon has been in the last 500 years experiencing various formulas of coexistence. Dice que a lo largo del tiempo el Líbano ha experimentado diferentes fórmulas de coexistencia. We've had, of course, with the Fakhreddin, the Druze, a relationship, and an emirate where a princedom, whereby a formula that created so everybody will be represented and protected, followed by, of course, during the Ottoman era, by the autonomy of Mount Lebanon, then the Qa'im Maqamiyya, the Mutasarrifiyya, and then I'll continue. Yeah. A lo largo de la historia también de lo que ha sido la historia del Líbano, por ejemplo del Monte Líbano, pero también en periodos como el otomano u otros, han tenido digamos, diferentes fórmulas de coexistencia que permitieron la protección de esas minorías y de las distintas comunidades, pero además que pudieran también salvaguardar su fe y poder practicarla libremente. Mencionaba nombres como los drusos, algunos líderes como Fakhreddin y otros que bueno, no son, digamos, muy conocidos para nosotros, pero que evidentemente van marcando las distintas etapas de vida. Two other formulas were developed also. The one that is mostly known is the 1943 Pact, which is the independence year of Lebanon, and the constitution was actually developed further during that period, where also the constitution protected all the groups in Lebanon, protected specifically their freedom of belief. Bien, dice que el más conocido quizás sea lo que llaman el Pacto de la Independencia. En el año de la independencia del Líbano, que es 1943, esa constitución protege a todos los grupos, especialmente la libertad de creencia. I will not be lying to you if I say that throughout we've had a very hunky-dory life and very peaceful life. Of course, this formula has been challenged through external pressure, international pressure and regional pressure. Dice, tampoco les voy a mentir a ustedes y decir que siempre vivimos en un mundo de color de rosa y que esta convivencia siempre fue magnífica y pacífica. No ha sido así. Esta convivencia se ha visto cuestionada, muchas veces interpelada, a veces por presiones internas, por presiones externas, y por tanto es una realidad que se ha visto de alguna manera cuestionada. However, the challenges that, although we've had wars and the challenges came up to what they call a civil war, I call it war on Lebanon, despite all of that and despite all the challenges, whether the government or the people of Lebanon remain convinced that Lebanon is a country of conviviality, of freedom,
of plurality and of democracy. Dice que si bien los desafíos son muchos y ustedes saben que hubo una guerra civil, que el mundo lo llama guerra civil y ella prefiere llamarlo una guerra dentro del Líbano, que a pesar de todo la gente, el pueblo del Líbano sigue convencida de que tienen una tierra de libertad, de pluralidad, de democracia y de convivencia. These values that we cherish as Lebanese are challenged on a daily basis, and dialogue happens on a daily basis in the communities in Lebanon, in the cities in Lebanon. This is why we believe our experience is invaluable to the Middle East, and therefore we're asking that Lebanon becomes a land of dialogue among civilizations and cultures, and that the center be established there so Lebanon can actually use its experience to help the Middle East, help itself and help the Middle East. Bien, dice, estos valores que estoy presentando aquí esta noche, los valores de los libaneses, son interpelados, cuestionados en una base, o sea, a diario, diariamente, pero también se da el diálogo. Por eso cree que la experiencia de esta convivencia del Líbano sería una experiencia incalculable, invalorable para todo Oriente Medio, primero para los propios libaneses, sin lugar a duda, pero también como un beneficio a mostrar al resto de los países en la región en Oriente Medio. In last March, in one of the international conferences that we did, Professor Wally Sowenka, who is the first Nobel Prize winner for literature in Africa, in Nigeria, he is from Nigeria, but won for the literature in Africa the Nobel Prize, spoke about dialogue in Lebanon and made a statement. He said, Nigeria and the world should learn from Lebanon's formula, which has prevented dictatorship from taking place in Lebanon. Despite all the challenges, there were no dictatorship in Lebanon because all the communities are represented in the system. It's not a perfect system, but it's a system that we are trying to enhance and make it even more just. Muy bien, dice que incluso el Premio Nobel de Literatura, Wonka es el apellido, de Nigeria, en el mes de marzo pasado también se hizo eco de este diálogo del Líbano y dijo alto y claro entonces que se debería tener en cuenta en su país natal, en Nigeria, la fórmula libanesa, porque esa fórmula ha evitado que exista un gobierno dictatorial o que la dictadura llegase al país, porque si bien no es un sistema perfecto, todas las comunidades están representadas en el sistema político y eso ha prevenido o ha evitado, mejor dicho, la instalación de una dictadura como se ha ocurrido en otros países. At this time in the Middle East, we are in need of dialogue more than any time. We all know what is going on in Syria. We all know what's going on in Iraq. Lebanon is also being threatened by fundamentalists. We need to dialogue. There is no way. I have lived the war in Lebanon, and I know no one wins in the war. There are no winners in the war. We are in need of dialogue, and we are in need of it now more than ever. What has been done to the Syrian people who have come to Lebanon in the thousands, in the tens of thousands, hundreds of thousands. Today, about a week ago, 2,000 Chaldeans arrived from Iraq to Lebanon who are in need of help. The humanitarian situation in Lebanon, both for the local Lebanese and for the refugees, is lamentable. Bueno, esto es muy interesante lo que nos está contando, ¿no? Aquí agrego yo, pero dice, necesitamos desesperadamente el diálogo en Oriente Medio. Yo viví una guerra y déjenme decirle que no hay ganadores en una guerra. Y dice, lo que está pasando con el pueblo de Siria, donde cientos de miles de personas han tenido que huir y muchos de ellos, cientos de miles, han venido también al Líbano. Y solamente la semana pasada, presten atención a la cifra, dice 2.000 cristianos caldeos llegaron al Líbano, una situación desesperada. Se necesita ayuda humanitaria, tanto los propios libaneses dentro del país como aquellos que llegan por esta situación en Siria, en Irak, y dice, es lamentable. About 3 days ago, some Syrians who have taken refuge in Lebanon, who have their identity, their Syrian identities, tried to return to Syria. The government of Syria prevented them from entering their own country.
Hace poquitos días algunos refugiados sirios en Líbano que tenían todavía un carnet de identidad, un documento sirio, intentaron regresar a su país y las autoridades sirias no se lo permitieron. Another issue is that there are many of the refugees, Syrian refugees, who've left their homes without identity cards and have entered Lebanon and have had kids in Lebanon, and now them and their kids are persona non grata because Lebanon cannot give them citizenship and their own government does not allow them to return. También lo que ha ocurrido es que muchos de los refugiados sirios que tuvieron que huir de Siria huyeron con lo opuesto, huyeron sin tener un documento de identidad, llegaron al Líbano, han tenido hijos en el Líbano que no tienen tampoco documento alguno y son persona non grata. ¿Por qué? Porque el Líbano no les puede expedir un documento oficial porque son extranjeros, son refugiados, pero tampoco se lo expide su país de origen, con lo cual están indocumentados. These are only few of the problems that we are having, and all of these problems we need to address. The issue of the humanitarian issue, the need of the refugees for medicine, for food, for education, to be also settled somewhere. All of these issues. Add to that their relationship with their own government. 1.5 million people are not one or two people. These are people with needs that need to be addressed. 1.5 in Lebanon. Dice, ustedes imagínense que esto que estoy narrando es solo algunos ejemplos de lo que estamos necesitando en el Líbano, donde hay 1,5 millones de refugiados sirios que necesitan desesperadamente ser relocalizados, que necesitan una vivienda, que necesitan acceso a la educación, que necesitan acceso a la salud, que necesitan un diálogo con su gobierno que hoy está impedido, no lo tienen. Entonces imagínense qué situación tenemos en mi país. The Syrian government considers that all those who have left are traitors. Quedó claro, ¿no? El gobierno sirio considera a todo el que abandonó el país traidores. Y eso es cierto, porque justamente cuando visité los campamentos en Jordania también de refugiados, lo que nos explicaban algunos de los que estaban allí es que tienen familiares viviendo fuera del campamento, que no quieren inscribirse con ACNUR, con las agencias oficiales, porque si su nombre queda registrado, quedan marcados por el gobierno. Y si el gobierno no cae, como no está cayendo, ¿quién es el guapo que vuelve al país y dice yo me marché, fui traidor y ahora vuelvo? Piensen eso también. This returning, having the Syrians return to their country at this time will not happen, whether from Turkey or Lebanon or Jordan, because they are considered traitors because they left their country, they made the government look bad. So we have on our hand a human problem. What do we do with the children born? What kind of identity we will give them? Which schools they go to? How these people will live? It's a huge, colossal problem. And we need dialogue in order to dialogue with the Syrian government to see what will happen, with the international community to see what we're going to do with them. Same thing with in Iraq, and same thing with the problem of Daesh in Lebanon and other problems, not to talk about the rest of the Middle East. So we are in desperate need, and the world is silent. Empiezo por el final, que creo que es lo más impactante. Dice, tenemos un problema que es colosal, porque tenemos gente que está desplazada, refugiada, 1,5 millones en el Líbano, pero hay otro tanto en Turquía, en Jordania, que tampoco pueden volver a sus hogares y al país, a Siria, por la misma razón, porque son considerados traidores. Pero ¿y qué hacemos con los niños que nacen en nuestro territorio? ¿Qué tipo de identidad se les expide? ¿Qué se les da? Pero además necesitamos un diálogo con ese gobierno, pero también con el gobierno en Irak, con Daesh, que es uno de los frentes combatientes también en Siria, uno de los más radicales. Entonces dice, es un problema colosal y el mundo está en silencio, está callado. We cannot solve this problem alone. No podemos resolver este problema nosotros solos. We need the help of friendly nations such as Uruguay, Argentina, Mexico, Francia. We need the help of friendly nations, and we need also that the civil society moves. Necesitamos la ayuda de países y naciones amigas, como puede ser el caso de Argentina, de México, ustedes en Uruguay, pero Francia también, y necesitamos además que la sociedad civil reaccione a nivel mundial. Talk to their representatives,
do something, because it's not acceptable that we are in the 21st century and we're seeing what we're seeing in the Middle East. Dice, una manera de llegar a hacer algo, de cambiar las cosas, es que cada país presione a través de sus políticos, de sus diplomáticos, por ejemplo, a los países donde están ocurriendo estos conflictos, porque no es de recibo, no es aceptable que en el siglo XXI veamos lo que estamos viendo en Oriente Medio. Some people may think that we are utopic in our thinking, but my answer will be, I need a myth. So I could get up in the morning, I could look forward to positive values that I can hope. We need to have a center for dialogue in the Middle East, not in Oslo, not in Lahai, not in any other country. We need it in the Middle East, where people can know each other, where people can understand each other, can know the centrism, and can actually understand the complexities of these problems. And we need it now. It's too late already. Dice, algunos de ustedes o alguno puede pensar que soy utópica, y quizás sí, pero yo necesito creer en un mito, necesito levantarme por las mañanas y tener valores positivos, algún rasgo o brillo de esperanza por el que luchar. Por eso es que necesitamos un centro de diálogo en el Líbano, en Oriente Medio, y no en Oslo, no en La Haya. Lo necesitamos en Oriente Medio para que la gente que sufre estos conflictos aprenda a conocerse, aprenda a respetarse y se comprenda, pero que además tengan allí su centralidad, la de su región. Son demasiado complejos estos conflictos y necesitamos que se dialogue y se hable sobre ellos en nuestra región. Y se tiene que hacer ahora porque mañana será demasiado tarde. Before I finish, I want to say that the Middle Eastern countries look up to Lebanon. Think of Lebanon as the lungs through which they breathe freedom. So the Middle Eastern countries will be more ready to come to Lebanon, which is a country that they love and they know, and Lebanese are known for their mediation, for their ability to negotiate. So we need the support of everyone. We need them to sign the petition and talk to their representatives. Dice que además quiere añadir para ustedes que el Líbano es reconocido a nivel de Oriente Medio y de otros países árabes, sobre todo como los pulmones de Oriente Medio a través de los cuales respiran otros países, porque se le reconoce ese rol de diálogo, de mediador, de cruce de culturas, y por tanto quisieran que todos los países donde ella tiene que hablar y tiene que exponer lo que es, de en qué consiste esta iniciativa de Líbano Tierra de Diálogo, para que puedan presionar a través de sus políticos, de sus diplomáticos, y firmar así la petición para que el Líbano se pueda convertir en ese centro de diálogo. Thank you very much for listening, and I appreciate your being here. Y que muchas gracias por estar aquí esta tarde y por escuchar su mensaje. Our dear friend here is going to show you the page. We are using change.org as a internationally well-known website, which is secure and also transparent, so we can't, fake signatures. Our dear friend here is going to show you the page where you can actually sign on somewhere. Camila les va a mostrar la página chase.org, seguramente muchos la conocen. Yo la conozco recientemente tras mi viaje al Congo, porque hubo un par de uruguayos y un periodista español que iniciaron también una movida internacional para pedir al Tribunal Internacional de La Haya la búsqueda y captura de Sheka, del guerrillero Mai Sheka, en el Congo. Así que bueno, ella explica que es una página totalmente transparente, segura, para que ustedes sepan que ahí no se están falsificando firmas de nadie. Entonces, esa es change.org, ¿no? Cambio. Para que ustedes puedan entrar y sin presión alguna, el que quiera pueda firmar esa petición. En realidad no se tienen que ¿no? Simplemente hay que poner el nombre personal, no hay que firmar nada. Y bueno, decirles nada más que el país del mundo donde está en primer lugar en la petición el número de adherentes es el Líbano, en segundo lugar es Estados Unidos, y en tercero están peleando el tercer lugar México y Argentina,
Y bueno, acá somos muchos menos, pero sería lindo que haya... Soy 60.000. Bueno, digo, pero que no, pero pueden firmar también los que no son libaneses, ¿no? Y que quiero que están haciendo en el mundo. Sí. Claro que sí. No, y decirles que en realidad a mí me habían dado la dirección, cuál era la dirección, pero entrando en change.org se pone, yo puse de Líbano hasta Land of Dialogue, o Líbano, Land of Dialogue, Líbano Dialogue, y ya sale enseguida, como que no es necesario tampoco tener la dirección tan precisa. Once you, first of all, you can use your cellulars to also do that, and once you firma, you will receive an email from change.org confirmation to make sure that you are the one who actually voted. Sí. Y bueno, ahora si les parece, sí abrimos un poquito el espacio de preguntas. Formúlenla breve para que yo la pueda traducir y así sea más ágil el diálogo. ¿Sí? Tenemos todavía un poquito de tiempo, así que andamos bien. Si les parece, pueden preguntar acerca de lo explicado o alguna otra cosa. Ella viene del país donde justamente van a estar viniendo esas familias sirias que van a estar acogiéndose al plan de reasentamiento, realojamiento aquí en Uruguay, así que quizás también nos pueda un poquito dar luz, arrojar luz sobre este asunto que saben que ha sido bastante debatido a nivel de medios de prensa, pero también a nivel político, con lo cual quizás alguien tenga todavía alguna duda y es bueno que se lo preguntemos a ella. Luis, te pido que luego nos saques fotos. ¿Alguien se anima? Sí, allí. Líbano se ha convertido en un país con suficiente equilibrio interno como para convertirse en un país de diálogo. ¿Qué es lo que usted quiere significar por la palabra equilibrio? Pujas internas, de tal manera que puedan llevar a buen puerto esta magnífica idea. Without internal frictions that could still help this initiative to its objective. Do you think that could be possible? Well, I will not be I think of all the countries in the Middle East, we have proven for 500 years that we have experience in dialoguing. I said that we have our own challenges, but I think there is no other country in the Middle East that can do that. They're not equipped. We have people who are, for example, if a negotiation is happening between the Iraqi government and the Chaldeans or the Assyrians, we have Assyrians who can also help us moderate these sessions. Similar with the Syrians, the Lebanese themselves are excellent negotiators. We have proven that despite all the wars that we have been brought upon us or was born out of the communities in Lebanon, that despite all we came back to each other and we started dialoguing with each other. Sometimes the dialogue actually breaks down, and the pressure of what's going on in the Middle East actually is more manifested in Lebanon than in other country because of the freedom of the press in Lebanon, freedom of belief, freedom of expression. Bueno, ella dice que evidentemente cree que sí, porque ya han demostrado durante 500 años los libaneses que saben mantener ese diálogo. El resto de los países en Oriente Medio no están preparados, no están equipados, pero si por ejemplo damos un caso concreto, un ejemplo, si el gobierno iraquí tiene que negociar, tiene que transar con los cristianos caldeos, ellos tienen por ejemplo también libaneses caldeos, hay comunidad asiria que puede actuar como mediador en esa negociación, pero además también ha demostrado el Líbano que a pesar de tener guerras impuestas desde el exterior o generadas por fricciones internas en el país, la gente del Líbano vuelve a retomar el diálogo, con lo cual ella cree que sí, que es importante apoyar esta iniciativa. We are not claiming that, pero, perdón, y que dice, y eso no significa que yo no reconozca que hay desafíos en la interna, los hay, pero los hemos podido superar.
despite all, we continue to dialogue. Yes, in the last probably 3 years, the dialogue among the Lebanese fractions unfortunately stopped because Hezbollah interfered physically and militarily in Syria. But that doesn't mean that there is no negotiation on a daily basis happening with Hezbollah and other fractions in Lebanon. Por ejemplo, voy a ser más sincera aún, dice, en los últimos 3 años ese diálogo quedó roto entre las facciones libanesas porque Hezbollah actuó con presencia física en la guerra civil de Siria, pero eso no significa de ninguna manera que el diálogo no se haya mantenido en un nivel de cotidianeidad, o sea, a diario, a nivel de las facciones entre sí, o sea, de los grupos de las comunidades. And this is why you have not seen a war in Lebanon. Y es por eso que ustedes no podrán decirme que ha habido una guerra en estos últimos años en Líbano. Despite all the neighborhood and also all the fifth columns, you know what that is, and all the intelligence intelligence community that is working there. Lebanon has been in the last 3 years really straining itself, and the only way is through the dialogue between the political leaders and religious leaders. Y les aseguro además que en estos 3 últimos años, a pesar del vecindario incendiado que tenemos, el Líbano ha sabido retenerse, ha sabido contenerse y no se ha lanzado una guerra. Y tenemos presencia de servicios de seguridad, o sea, de inteligencia extranjeros en nuestro país, eso es notorio y se sabe, pero también tenemos quintas columnas y a pesar de ello hemos sabido resistir y no nos hemos dejado embarcar en una guerra, como otros países han hecho. Lebanon may not have the best system, it's the best system that is working in the Middle East, and it's the best system we have, and we need to use it despite all its flaws. Desde luego que no tenemos el mejor sistema, pero sí es el mejor sistema que existe en Oriente Medio y debemos mantenerlo y asegurar que mantenemos el sistema político que hoy tenemos a pesar de sus falencias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Partiendo de la base de la diversidad de etnias que tiene el presente Líbano, ¿hay alguna constancia de documentación de los individuos ciudadanos, estamos hablando, sobre el origen de su etnia y si eso trae alguna dificultad de ser así en los matrimonios, por ejemplo, o en las cuotas de gobierno? So, because you said there's a lot of papers in the city and all this, is there any documents, official documents registering the different ethnic groups? And is there any problem when they want to claim quotas or interfaith marriages, interethnic marriages? That's a different thing. Now we entered a very difficult. With the personal status in Lebanon, we entered a very difficult water. Okay? Hay como dos vertientes de su pregunta que también existe en castellano. Usted preguntó por los matrimonios entre etnias, que eso es diferente, tiene que ver con el estatuto personal del individuo, de la familia. Y lo otro es la cuota política. In terms of political quota, all the communities are represented. Some minor communities, for example, like the Protestants are claiming more, or the Chaldeans are claiming they want another seat. But in general, I can say 90% of the communities are represented in parliament. Dice, la cuota política se respeta y aunque los caldeos, otros grupos como los protestantes minoritarios quisieran tener algún escaño más en el Parlamento, en los hechos hay representación de todos los grupos étnicos y confesionales en el Parlamento. Eso es una cosa. Perdón, pero es proporcional a la densidad. Sí, es lo que está explicando, proporcional a la densidad. We have to understand one thing. Everything in Lebanon is 50 Christians, 50 Muslim. Everything, the parliament, the jobs, everything. So within the 50%, every community is represented according to its size. Dice, lo que tiene que entenderse es que en el Parlamento está 50% para los cristianos, 50% para los musulmanes, y en ese 50% entran las distintas denominaciones de cristianos o de musulmanes. ¿Sí? Lo mismo para los trabajos. Of course, Hezbollah now is trying to say, no, I want more because my population is bigger than the Eso no evita que el grupo Hezbollah ahora también reivindique que como ellos tienen muchísimos seguidores y población, que quieren más cuota, pero en los hechos están representados. But according to the constitution, and then there is no will to change the constitution now, the Taif constitution, it is 50-50, 50 Christians, 50 Y por ahora no hay voluntad para cambiar la constitución Taif, que se le llama, y por ahora se va a mantener esa cuota del 50 y el 50. Now, as for the
civil situation, the personal situation, in Lebanon we have two tiers. If you kill somebody, if you have a problem with your neighbor, if you have an accident, or if you want a business, all of that is done on the state level. And you are tried according to the national law. When it is personal status such as birth, marriage, death, inheritance, divorce, these are done according to the various religious communities in Lebanon. Y después cuando pasamos a los asuntos civiles, cuando hay un crimen, cuando hay un asunto, una disputa, una riña entre vecinos, lo que rige es la ley a nivel nacional, como en nuestro país. Ahora bien, cuando se trata de el matrimonio, el derecho de la herencia, la custodia de los hijos, el divorcio, todo lo que estudiamos los miércoles de 7 a 9 de la noche, ¿verdad, Virginia? Eso ya se rige por la ley religiosa de cada una de las comunidades. Of course, there have been many voices, especially women in Lebanon, who have been calling for more rights in their various religious groups. They want, some are calling for civil marriage in Lebanon, others are calling for women to be able to transfer their citizenship, Lebanese citizenship, to their husbands and children. The first problem in regard to civil marriage, the Christian community, the Christian leaders have said, we do not have a problem, however, we will not go for it if our brothers, the Muslims, especially the muftis, the leaders, do not accept that. We are not going to have a problem with them because we want it and they don't. Dice, por supuesto que hay grupos de presión de mujeres que quisieran ver cambios y adquirir nuevos derechos, por ejemplo, matrimonio civil, no religioso, o el derecho que ahí es muy importante a trasladar, a transferir la nacionalidad de la mujer libanesa al esposo, si es extranjero, y a los hijos, cosa que no ocurre. Pero los líderes cristianos han dicho, y siguen diciendo, no tenemos ninguna objeción, ningún reparo a estos cambios, pero no queremos hacerlo unilateralmente sin el apoyo de los muftis, es decir, de aquellos que están capacitados para emitir un dictamen legal en el mundo musulmán, es decir, los jurisconsultos del Islam, ¿sí? No queremos exponernos a tener un problema entre nosotros si ellos no están dispuestos a introducir estos cambios. As for the citizenship, there is a big problem. I think our legislature would have been more lenient toward that if it wasn't for the Palestinian issue. Everybody is afraid. The Shia, the Druze, the Christians, because the Palestinians are mostly Sunnis, that if Lebanon is to grant women the right to transfer their citizenship to their husbands and children, that many Palestinian women who are married to Lebanese will actually transfer their citizenship to Palestinians. Another issue is that in Islam, divorce is easy, so women could actually, once they have the citizenship, can marry more than once, and so there is that fear. Okay, there is that fear. Whether this is legitimate or not, you know, one cannot say. When it's fear, you can't say it's legitimate or not. It's fear. Yeah. Sí, también es cierto que lo que temen los líderes religiosos, no solo los musulmanes, sino también drusos, también los cristianos, lo que se teme es que como hay una alta población de refugiados palestinos allí que llevan ya mucho tiempo, muchas de esas mujeres palestinas están casadas hoy con ciudadanos libaneses. Entonces, si se puede, y a la inversa mejor dicho, porque cuando lo dijo, yo pensaba, no, tendría que ser las mujeres, son las mujeres libanesas casadas con palestinos, si a ellas se les permite, porque si fuese el hombre no es problema. Most women. Entonces, si las mujeres libanesas le trasladan su nacionalidad al esposo y a los hijos, claro, esto lleva a otro tipo de problemática y es justo reconocer que se tiene miedo. Podremos decir que es justo o injusto, pero cuando se tiene que ver con temas del corazón y del miedo es algo irracional, quiere decir, existe ese temor. Con la identidad palestina, claro, y con la causa palestina. Claro, porque ya nos entroncamos, yo pasa que no quiero meterme en ese tema ahora, pero entroncamos con otro problema que es la cuestión palestina en Oriente Medio, pero claro, hay un temor a que si se permite eso, pues genere otro problema. ¿Alguna otra pregunta, sí, Alberto?
Sí, ¿cómo sería la acción de este centro de diálogo interreligiones, intercivilizaciones? The initiative that you want to launch, what would you do there as an initiative itself once it functions? Once we have Una vez que lo tienen establecido, yes, once it's established and open. Well, the United Nations has had quite a bit of experience with dialogue. There were in 2000, I think 2000 something, there was a year for dialogue. There are various mechanisms that are put in place for dialogue. There is a center that was established under, or a program established under UNESCO. So the United Nations has experience in that and has studied this subject very much. So the center that we are hoping for in Lebanon is going to be a center, an action center, meaning calling people to dialogue, having conferences, bringing people together, reaching out to various factions, mediating meetings, whether firstly, overtly or covertly, it depends on the topic itself. Working with youth, for example, is one that we need to do. Working with the youth, so we could, as much as possible, educate them about dialoguing. Bringing, for example, there are issues related to gender in the Middle East. This is a very hot topic as well. So we're hoping that, I haven't personally thought that far in details, but we're hoping that this center will be a hive where people who have mediating skills can come and discuss issues that you cannot open up about in various countries in the Middle East can be actually addressed, such as for example, the Badoon in Kuwait. This is a group of people I know, who are without Yeah. Citizenship. So this is what we're hoping for. Of course, the details will be ironed later. I am busy with the campaign now, so forgive me for not having detailed. Admite que no han pensado tan a largo plazo y el detalle exacto de todas las acciones o cada una de las acciones que quieren acometer, pero que sería un centro activo, un centro que pide acciones y que ejercita la acción, y por tanto llamarían al diálogo a distintos líderes de facciones religiosas, pero también juntar a personas ahí en el Líbano, ofrecer reuniones a veces encubiertas, a veces abiertas según los temas que se vayan a tratar, para que haya una mediación en el Líbano, pero también trabajar mucho con los jóvenes para educarlos en la cultura del diálogo y sobre todo en temas de género en Oriente Medio, que como ella dice es un asunto de vital importancia, es un asunto hot, ¿no? Un asunto, como dicen ahora, como es con el Twitter, un tema, como es hashtag. Claro, es un tema es un trendy topic, ¿no? Es un asunto, como también lo es aquí las cuestiones de género, y me interesa mucho esta apreciación que no debe caer en saco roto. ¿Por qué? Esto lo digo yo. Y ella dice, porque debemos discutir asuntos que normalmente no se pueden tratar en otros países. Ustedes, con cabeza de uruguayos, no pueden percibir en su magnitud lo que es, por ejemplo, en países como en Arabia Saudí, porque lo traigo a colación. ¿Saben en qué año? No me rompan el cuento los que lo saben. ¿En qué año se permitió a la mujer montar en bicicleta? Manejar un coche ni digamos, eso será cuando yo tenga bisnietos. Pero andar en bicicleta. El año pasado, en el año 2013. Por eso he hecho una película que está en cartel y les invito a ver, La bicicleta verde. Imagínense, si recién ahora pueden andar en bicicleta, ¿cómo le van a ir a hablar de la emancipación de la mujer y ley del derecho, como es el matrimonio igualitario, a las mujeres y a los hombres de Arabia Saudí? Entonces ella dice, en el Líbano podemos discutir todos aquellos temas que no se pueden hablar abiertamente en otros países de Oriente Medio, y menciono específicamente un ejemplo que me vino a la memoria. Mi primer trabajo para el doctorado fue sobre los bidún de Kuwait, ¿no? Los bidún en árabe significa sin, bidún. No son en los hechos ni kuwaitíes ni son nacionales iraquíes, o sea, viven en el limbo legal total y absoluto. Reclamar nacionalidad supone ceder derechos de un país o de otro, con lo cual todo esto levanta una polvareda muy grande, y entonces se necesita un lugar donde esto se pueda plantear. Imagínense ustedes, la televisión
y ya me callo, a la Arabilla, ¿de qué capitales? ¿Quién pone el dinero para que...? No Al Jazeera, que eso ya sabemos dónde está, y quién paga la factura. Pero a la Arabilla, ¿de qué capitales? Saudí. ¿Pero está en Riad o está en Jeddah? No. Está en Dubái. Y yo me entrevisté con los gerentes de marketing y publicidad porque querían tener una antena aquí en América Latina. Después no continué las negociaciones. Pero me decían, Susana, es que si yo me quedo en Arabia Saudí no emito, porque la mitad del tiempo es música, adoctrinamiento religioso y no puedo emitir programas. Ellos mismos saben que tienen que salir del reino para no incumplir normas impuestas. Así que, imagínense, si los gerentes te dicen no puedo trabajar en el reino, tengo que trabajar en Dubái, es una rama de NBC. ¿Es una rama? De NBC. Así que me aconsejas que vuelva a escribirles. A ver. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Jorge, hay una allí, si te parece, y luego vas tú, Jorge, allí en el fondo tenemos una señora. ¿Cómo funcionan y qué tanto resultan las peticiones internacionales que adherimos por internet? Si sabe ella cómo funcionan para esto o para otros casos. Por ejemplo, ¿qué presión se busca ejercer y ante quién? ¿Y cuál es la If fuerza que you're puede sure tener? about the pressure that we're gonna, like, if we sign this petition, do you think, who is gonna be sending this petition to whom, and how do you think it will function, and how many people do you need us to sign, and all that? We are using 4 instruments, 4 tools to actually achieve our project. Estamos usando our 4 goal. instrumentos o herramientas para concretar nuestro proyecto. We need 10,000 signatures from all over the world. You know, friends, friends of friends, people who believe in peace, Lebanese who want their country to be at peace, etc. 10.000 firmas se necesitan y ahí podemos contar con libaneses, amigos de libaneses o amigos de la paz, gente del mundo. Sois 60.000 en Uruguay, vamos a ver, 6 veces tenemos ahí. We have to see where the countries are competing basically for Lebanon is the first to have signed so far. The United States is second, you know, people from the United States. And the third has been a competition between Mexico and Argentina. Claro, dice que el Líbano es donde más gente ha firmado, luego Estados Unidos y ahora están compitiendo por el tercer puesto México y Argentina. The second instrument is to have endorsement of the initiative by organizations, associations, syndicates, businesses, etc. from around the world. Y el segundo instrumento es la ratificación. Tienen que ratificar esta petición hombres de negocios, instituciones o empresas a lo largo y ancho del mundo, o sea, la sociedad civil que ya decía antes, organismos de la sociedad civil. The fourth instrument is to actually try to work with the Ministry of Foreign Affairs in Lebanon to issue to the ambassadors all over the world, the Lebanese ambassadors, to start actually the pressure through the diplomatic track and to also use other diplomats around the world, speak to with leaders and you know, in they call them ambassadors of goodwills, etc. The nuncio, so we could see the Vatican also to use its pressure, talk with QUM, see if the ulama of QUM could actually issue, or Al-Azhar to issue. So that is the fourth one. Y el cuarto instrumento sería a través de las misiones diplomáticas del Líbano en el mundo, que a través de sus diplomáticos puedan también establecer un diálogo con autoridades donde están representando a su país, pero también pedir que acompañen esa petición, por ejemplo, líderes prominentes de otras religiones, por ejemplo, el seminario de QUM en Irán o de Al-Azhar, que es el Vaticano de los suníes en el Cairo, en fin, para que adhieran esa petición. Cuantas voces, mejor. Cuantas más voces, mejor. And the fourth instrument is actually we're looking for people like you who can pressure their government by writing letters to their member of the parliament, the president of your country, the representative of your country in the UN, asking them and pressuring them. So when the call to vote for this for Lebanon as a land of dialogue, that Uruguay and other countries will say yay. Y luego también el cuarto, era el tercero, el anterior decía, me faltaba uno. El cuarto es a través de nosotros, ¿no? La gente que recibe el mensaje y que después de alguna manera pide a sus representantes parlamentarios o pide a su presidente o pide a autoridades políticas del país
que pidan en Naciones Unidas, por ejemplo, que se acompañe este proyecto, esta iniciativa, para que el Líbano sea esa tierra de diálogo y de culturas. So we're waiting basically for the first two instruments to materialize more, like when we get the 10,000 signatures, that we will write to Mr. Ban Ki-moon. We'll present him with the project and with the signatures, and we will start lobbying. Most people don't like this word, but lobbying using all the forces that we can gather with, of course, support of many people, many international organizations that also deal with dialogue. Estamos esperando a que se materialicen esas 10.000 firmas, los dos primeros mecanismos, para que podamos entonces expedir o extender esa petición formalmente a Ban Ki-moon, al secretario general de Naciones Unidas, y a pesar de que la palabra no gusta mucho, empezar a hacer lobby, ¿no? O sea, campañas. Ahora le llaman también soft power, ¿no? El poder blando, que de blando tiene poco, pero bueno. Para poder entonces ejercer algún tipo de presión y contacto con otras organizaciones internacionales que nos apoyen en esta campaña. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta había, Jorge, el embajador? ¿Sí? Le quería hacer una pregunta a la doctora Urani. It's maybe a difficult question, but we are friends and you will understand. Hazla si quieres en castellano para que todos entiendan. Es una pregunta difícil para una amiga, pero sé que reproduce lo que a lo mejor algunos en el auditorio están pensando. You understand what I'm saying? It's a hard question, but I'm sure there are many people thinking about the same I will thing. continue to love you no matter what. Okay, thank you. Te voy a querer a pesar de eso, le dice. Una vez que el centro puede instalarse en el Líbano, ¿ustedes están preparados a recibir a Israel en la mesa? Es el centro para diálogo de culturas y civilizaciones. El Líbano e Israel no tienen relaciones diplomáticas, pero es una realidad política en la región. Ustedes, como centro de diálogo de culturas y civilizaciones, ¿están dispuestos a recibir a Israel en el centro? What can you say? Entendió, dice. Well, as you know, first of all, I thank you for the question, and this is not the first time that this has been brought up, and so many people have thinking about it. Gracias por la pregunta, no es la primera vez que me lo hacen, que me lo piden. And other people have asked me if I am normal or not, you know, just for working on this project. But don't worry, you can get together with me because I'm not totally normal. I accept that. You know that we have a Jewish community that is indigenous to Lebanon, and it was a flourishing community in Lebanon, and one that is dear to our hearts. Unfortunately, in 1948, with the establishment of the State of Israel, many of our Jewish citizens actually chose not to go to Israel. They left. Some of them are in Latin America, others in Europe, particularly Geneva. Sí, dice, como ustedes saben, ya dije antes que tenemos ciudadanos judíos que son originarios del Líbano. Lamentablemente, en el año 48, cuando se estableció el Estado independiente de Israel, muchos o algunos eligieron irse, no necesariamente a Israel, sino que emigraron, por ejemplo, inmigraron aquí hacia Latinoamérica o hacia Canadá o hacia otros países. Some have stayed in Lebanon, and during the last war, the war they call it the civil war in Lebanon, some have left, but some have stayed. Unfortunately, they are not, publicly showing themselves because of fear. No. Dice, y también hubo aquellos que se quedaron atrás, se quedaron en el país y durante lo que algunos llaman esa guerra civil, que ella prefiere llamarlo guerra dentro del Líbano, algunos evidentemente estaban allí y aunque no se muestran muy abiertamente en el público, ¿no? Porque tienen temor y tienen miedo, siguen estando allí en el país. But we know who they are, where they Pero are nosotros friends, sabemos etc. quiénes son y tenemos amigos que son judíos y sabemos exactamente quién es quién. I'm happy to report that the synagogue in Beirut has been refurbished, renovated, and it will soon reopen. Y estoy feliz de poder decirles que la sinagoga en Beirut ha sido remozada recientemente y va a ser reabierta muy próximamente. So we're hoping, of course, hoping and praying
that once this center, which will be an international center, meaning, as you know, like an embassy, will be an international space in Lebanon, that once this takes place and happens, that it will open up in Lebanon particularly, because we've had truce with Israel for a long period of time until 67, until 69, no, until the Belkart Cairo agreement, okay? So we're hoping that and praying that once this happens, sooner or later we have to talk to each other. Dice, y estamos rezando y esperando y deseando que cuando este centro se abra finalmente en Beirut, podamos, porque va a ser un centro internacional, por tanto van a regir allí las leyes de lo que es la diplomacia internacional, se consideraría territorio internacional, que podamos entonces iniciar un diálogo, porque más pronto que tarde tenemos que conversar entre nosotros. Tuvimos una larga tregua hasta el año 69, el acuerdo de Cairo, que se le llama, pero bueno, ella lo que dice es que espera y desea que eso sea así. So we're hoping that the Jews of Lebanon, who are also in Brazil and some of them are in Uruguay, will return to Lebanon and will put their experience and their love for their own people and for Lebanon and for peace in the Middle East in the service of this dialogue. We have to talk to each other. It's not working. What we're doing is not working. Let's try dialogue. Y esperamos y deseamos que aquellos judíos que vivieron en Líbano y que luego inmigraron a Argentina o Brasil o aquí a Latinoamérica puedan regresar algún día también y exponer su experiencia, sobre todo su capacidad de convivencia, a otros, y porque ellos quieren a su comunidad judía, como también deben mantener algún cariño por el Líbano, entonces poder presentar eso en el centro de diálogo, porque necesitamos hablar entre nosotros, porque lo que hay ahora no está funcionando. Así que necesitamos el diálogo. ¿Quedó todo claro? ¿Rita? A mí no me quedó del todo claro, sí, pero los judíos pueden practicar libremente, igual que el resto de las religiones que tú mencionaste al principio, o hay algún tipo de restricción. Yes, they can. Unfortunately, during the war, the synagogue was, like many other temples in Lebanon, religious temples, was damaged. And it took a while until it was allowed to be rebuilt. In fact, we were waiting for Hezbollah to give permission, and they gave permission, which was an act that we really, all of us appreciated. And we're hoping that, this act will continue, and then the temple will be, the synagogue will be open, and then our Lebanese Jews will be able to practice their faith openly and freely, like we all do. And we are waiting for that time, and I'm going to be personally at the opening. Dice que sí, que ellos pueden practicar su fe, aunque es verdad que durante la guerra su sinagoga, como otros templos religiosos, sufrieron también un daño, ¿no? Impactos en el edificio, pero estuvimos mucho tiempo esperando a poder reabrir esa sinagoga. Por fin conseguimos los permisos de Hezbollah, estamos contentos que esto haya ocurrido, y yo personalmente voy a estar en la reapertura de esa sinagoga. Así que bueno, si no hay más preguntas, lo que les convido ahora, como un pequeño gesto amistoso por haber estado aquí también con nosotros hasta ahora, es a pasar al otro salón y tomar un cafecito. Pueden charlar con Guita, aquellos que se animen a hacerlo. Y las personas que quieran pueden adherir a libremente entrar al sitio y, entre comillas, firmar, ¿no? Y quería agradecer una vez más, primero al embajador Yure, que ya el año pasado me habías ofrecido el contacto con esta profesora, y espero buena amiga a partir de ahora. I want to ask him if I can take bon point, if I was good. Ah, bueno. With his presence, it's so hard to speak. Dice que con su presencia es difícil hablar, y espero haberlo hecho bien, acuerdo a las expectativas. Y yo agradecer también al amigo y al doctor Luis de la Fuente, porque creo que es muy necesario, coincidirán conmigo, en que hay que quitarle hierro al asunto. Entre personas civilizadas tenemos que poder hablar, plantear preguntas, y para mí es un placer enorme, abre muchas posibilidades el conocer a alguien que tenemos intereses en común, que nos manejamos en el mundo de la academia, de los proyectos, de la investigación. Así que, Alberto, ya lo has escuchado, ya no te tiro más ideas.
para el año que viene se viene otra andanada, pero siempre es bueno establecer redes y para mí que vivo el Oriente Medio como algo muy cercano, no por nacimiento sino por adquisición de adulta, bueno, es una noche muy especial. Así damos inicio a este ciclo de reflexiones. Les invito a acompañarnos y a que dejen ahora sus mails, porque algunos no los conozco, a muchos de los que están aquí en primera fila sí, pero para que nos acompañen también en esas otras 3 charlas que serán en septiembre. La información va a estar siempre disponible en la página web de la universidad, ¿sí? Porque comprenderán que entre Camila y yo, que es una estudiante que tiene que estudiar también, no tenemos manos para poder responder todo lo que nos llega a diario. Please applaud her for No, excellent job. no. Excellent Gracias, job. vamos a tomar un café.